Amigos, bienvenidos a Escuchando el Autismo en Ciencia e Investigación. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante, muy controversial. Es algo que yo creo que ha existido en todo momento, pero tomó mucha fuerza en los últimos, no sé, 20 años, tal vez un poco más, en términos de definirlo, en términos de llamarle bullying, porque antes no tenía ese nombre, tenía muchos otros nombres dependiendo de la cultura y la sociedad. Pero definitivamente es un tema que creo que nos interesa a todos, a todos, a todos, pero ciertamente la comunidad TEA o neurodivergente es todavía más susceptible a este tipo de situaciones y de conflictos sociales que se viven en el día a día, que son desafortunadamente parte de nuestra sociedad, pero que tenemos que estar conscientes y analizar para ver cómo nos los enfrentamos. Pero bueno, me presento, yo soy Oscar García y soy padre de un niño TEA que tiene grado 3 y tiene 4 años, y este es mi compañero de batalla, mi estimado Abraham. Buenas noches aquí en Londres, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que es un tema, un tema muy de mucha controversia para tocar, un tema muy importante porque se sigue viendo, se sigue sufriendo mucho nos parece muy importante, ¿no? Tocar el tema. Mi nombre es Abraham, soy profesor a nivel universitario en Reino Unido. He trabajado para la National Autistic Society, he sido director de un colegio de necesidades educativas especiales también y bueno, soy parte de la comunidad TEA también tengo TEA y vamos a ver qué nos cuenta el artículo. Perfecto, amigo, pues cuéntanos un poquito de esta investigación. ¿Qué tipo de investigación fue? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, el artículo este me pareció muy interesante, se lanzó en 2020. Como sabemos, mucha investigación, sobre todo a nivel escolar, ha estado muy parada por el tema del COVID durante unos años, aunque ahora se está reanudando también mucho. Esto fue publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos y me pareció muy interesante porque se trata de un metaanálisis. Lo que es para definir un poco metaanálisis, para que nos entendamos, un metaanálisis es un estudio que se hace a partir de otros muchos estudios, ¿vale? Es un método sistemático para sintetizar resultados de diferentes estudios empíricos sobre el efecto de una variable independiente, ¿no? En palabras coloquiales, ¿no? Pues en este caso, coge distintos estudios sobre el bullying, coge los resultados, los sintetiza y saca las conclusiones necesarias, saca sus propias conclusiones. Por eso me pareció bastante interesante, porque, como he dicho, coge muchos distintos estudios y te habla de casos muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, he subrayado aquí en rojo las estimaciones de prevalencia agrupada de la victimización y perpetración y la perpetración-victimización en estudiantes con TEA fueron del 67%, 29% y 14% respectivamente, mientras que la de alumnos sin TEA fueron del 20, 19 y 7% respectivamente. La comparación, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de victimización, en alumnos con TEA es un 67%, mientras que en alumnos sin TEA es un 20%, ¿no? Es una diferencia enorme. Me parece interesante definir un poquito lo que es victimización, si te parece, para entendernos un poco, ¿no? Porque es un término también, al final yo creo que la gente se pierde con tantos términos, ¿no? Además, los cogemos todos del inglés, tampoco se usa mucho en español, en inglés es de victimization y se usa bastante más, ¿no? Pero al final pues es interesante un poco definirlo. Victimización es cuando alguien te trata muy mal, por ejemplo, porque hay algo, bueno, pues porque te has quejado o porque tienes una diferencia o porque has ayudado a alguien que se ha quejado de algo, ¿no? Por ejemplo, si victimización es si tú, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Sufres acoso laboral o acoso en el trabajo, o en este caso alumnos con TEA sufren acoso por parte de los compañeros, se quejan a los profesores y por quejarse sufren más bullying, ¿no? Sufren bullying, ¿no? Para así decirlo. Entonces, claro, imaginamos
una persona con TEA, ¿no? Que no entiende las normas sociales, que ciertas normas sociales, que no sabe que, pues es típicas, me pasaba mucho de pequeño, por ejemplo, ¿no? Mi madre, yo tengo una hermana melliza, mi madre siempre decía, venid aquí, que veréis, ¿no? Esto que te dice la madre, y yo iba. Mi hermana, pues como cualquier niño, pues siempre se escondía un poquito y yo iba, porque era lo que me decían. Entonces, esas normas sociales que no entienden las personas con TEA, claro, si a un niño con TEA la profesora o alguien le pregunta algo, claro que lo dicen, ¿no? O sea, no consideran a lo mejor que están haciendo algo malo o no entienden ese tipo de reglas. Entonces, es un poco la victimización, ¿no? Que se les, pues eso, por quejarse o por este tipo de cosas, sufrir bullying. Me parece una diferencia abismal. Si Por me, otro si me lado, permites aportar algo, o sea, como sabemos, bueno, el bullying parte siempre de la diferenciación de las personas, ¿no? O sea, le vamos a hacer bullying al que salga de la constante que consideramos correcta, normal, estándar o cosas por el estilo. Y va a pasar en muchos aspectos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Yo fui un niño que sufrió mucha obesidad y he batallado con la obesidad toda mi vida. Y entonces, pues obviamente, al ser una característica que me destacaba, pues me iban a hacer bullying al respecto, ¿no? sí, Ahora, las personas con TEA pues tienen ciertas características que los destacan de las otras personas, ¿no? Por ejemplo, entonces las personas con TEA son personas que también de cierta forma se destacan del común denominador de las personas por X y Z razones o por X y Z actitudes. Por ejemplo, yo creo que a una persona con TEA, un niño con TEA, le dices, si un niño te molesta, ¿no? Dile al profesor. claro. Y entonces en cuanto lo moleste, pues le va a ir a decir al profesor, porque es lo que le dijeron que tiene que hacer. Y Claro, uno pero es que encima, sí, perdona. y uno en la sociedad aprende que a veces sí y a veces no, y depende de qué tanto, porque hay una consecuencia social, pero eso Claro, te hace difícil, ¿no? claro, el problema está en que encima añadimos a eso que es que somos muy literales. Si a un niño te molesta, quéjate. Es que nos molestan cosas. O sea, yo hablaba el otro día. El otro día en casa tuve unos días de esos que tengo súper sensoriales, ¿no? Los que me molesta toda la ropa, ropa que me pongo todos los días me molesta, me pica, un ruido muy que nadie aprecia, que nadie escucha, me molesta. Y estaba una compañera escribiendo en un papel con un boli y podía escuchar el sonido del bolígrafo escribiendo, lo podía escuchar, no sé cómo decirte, se amplifica el sonido, es algo que no puedo con ello. Son los días que estoy más sensible, sensorialmente hablando, me ha pasado toda la vida, lo que pasa es que hacía masking y por eso luego estaba tan agitado, tan estresado, tan... Claro, si te dicen de pequeño, cualquier alumno, si te molesta un compañero, quéjate, es que el molestar, me molesta cómo se mueve, me molesta cómo respira, te molestan tantas cosas, pues imagínate al final te quejas, pues porque, bueno, pues porque es así, ¿no? Lo que hay que saber es pues bueno, saber cómo lidiar con ello, ¿no? Pero lo que es estremecedor son los datos que maneja este estudio. Por ejemplo, habla de adolescentes también, ¿eh? Adolescentes, las tasas de victimización son del 36% y 35% en perpetración en adolescentes. Esto es un 2,4 veces mayor que de estudiantes típicamente desarrollados, dice el estudio. O sea, 2,4 veces mayor. Habla de más del doble. O sea, independientemente de las diferencias que otros alumnos tengan y sufran bullying por eso, sigue siendo más del doble de probabilidad, ¿no? De Claro. tasas. O sea, es increíble. Yo creo que tiene que ver con esta parte de las diferencias, pues es que literalmente son diferentes. Y como son Sí, al diferentes, final todo el mundo somos diferentes, ¿no? De una manera u otra, pero sí. sí, pero me refiero a que son, como decirlo, son más diferentes, insisto, es como, habrá mucha gente que tenga niveles de sobrepeso, pero ¿a Sí, quién lo van a molestar con el sobrepeso? Pues al que tenga más sobrepeso. Entonces, sí, 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 todos claro. somos diferentes, pero habrá personas que tengan diferencias más destacables y desafortunadamente sabemos que la gente que hace bullying regularmente es una escapada a su situación personal, ¿no? O sea, regularmente la gente que hace bullying es una forma de liberar sus propias
frustraciones que tiene en su vida y entonces busca blancos, ¿no? Busca blancos en donde descargar esas frustraciones. Sí. Porque, o sea, digo, nadie hace bullying por buena persona, ni nadie hace bullying. No, lo que pasa es que también yo creo, bueno, un poco de desinformación y todo eso. Mira, hay una definición que hay aquí en Reino Unido también del bullying. O sea, la definición está la misma que la que hay en España, ¿no? Pero sí que cuando se estudia bullying en los colegios, pues hay una parte que se estudia que es, dice en inglés, ¿no? Que el bullying es misuse of power over the time, ¿vale? Es el mal uso del poder durante un tiempo, ¿no? Tiene que haber esos dos factores. Tiene que haber el factor, el mal uso del poder. ¿Cuál es el poder de un niño que hace bullying, ¿no? Saber que tiene otros niños detrás que les hacen, que le soporten, que le acompañan, ¿no? Que le O es el apoyan. niño más grande, o es el niño más O ese fuerte. niño más grande, claro, y se tiene que dar durante el tiempo. Yo cuando le enseño a mis alumnos a identificar el bullying, pues siempre les digo, una pelea de un día, ¿no? Dos alumnos se pegan, dos personas discuten y se pelean. ¿Es bullying? No, es una pelea. Claro, ahora, si uno de ellos, el que gana la pelea, por así decirlo, que no gana nadie, ¿no? Pero empieza a usar ese poder, el temor del otro estudiante para aprovecharse, para insultarle, para hacer todo eso es bullying, ¿no? Okay. Y eso es un poco la diferencia, ¿no? Además, me parece súper fácil de entender de esa forma también, ¿no? Como se explica en algunos sitios de Reino Unido, ¿no? Pues, una de las definiciones con las que me quedé, sabemos que el mundo de las definiciones luego es súper amplio, hay de todos los gustos psicológicos, pero a mí me pareció muy interesante, ¿no? O sea, que encima aporta algo más, ¿no? Y ya hablamos en el podcast sobre las consecuencias y todo eso, ¿no? O sea, me parece súper... el problema es que es un tiempo, o sea, no es bullying porque un día tengan un mal día o una pelea, no, son un porcentaje muy alto de alumnos con TEA que sufren esto durante un tiempo, ¿no? Luego habla también el artículo, pasando un poco al siguiente punto, sobre el tipo de bullying, ¿no? Que un 58% de este bullying era verbal, ¿no? Que es que tenemos un problema también con la comunicación, interacción social, con la comunicación. Imagínate todo ese tipo de palabras, todo ese tipo de cosas que te dicen, ¿no? Que al final no sabes si es verdad, no sabes si... luego la relacional, que relacional, ¿no? Pues marginar o no incluirle en un grupo. ¿Cuántos niños con TEA no son invitados a cumpleaños, ¿no? Me parece... física también, un 30% física y ciberacoso, ¿no? Ciberacoso es algo que con lo que he lidiado también y me parece un 15%. O sea, Que me aunque parece... sea pequeño, pero todavía no es una cifra pequeña, es un 15%, ¿eh? Sí, yo hubiera pensado que ya es más, la verdad. Bueno, al final luego tiene muchas más limitaciones en cuanto a acceso, ¿no? Al final a internet, todo este tipo de cosas están un poco Claro. más restringidas, ¿no? O sabemos de la vulnerabilidad, entonces le miras un poco más, pero hay mucha vulnerabilidad en personas con TEA en cuanto a internet, ¿no? Ciberacoso, todo este tipo de grooming, todo este tipo de cosas, son casos que se ven, ¿eh? Trabajando con ellos. Y luego habla aquí de perpetración física, un 27, verbal, o sea, es exagerado, son cifras muy altas que, bueno, también te habla aquí un poco de los que fueron anteriormente diagnosticados con síndrome de Asperger, que 45% de adultos tenía secuelas a largo plazo, 45%, ¿eh? Uf, uno de cada dos. Uno de cada dos con secuelas a largo plazo, ¿eh? O sea, es una exageración. Es una exageración. Sí. Por poner un ejemplo de algo que te platiqué el otro día y que fue compartido en redes sociales, del caso de una chica autista grado 1, por lo que me comentaron, de que la asaltaron y al no poder entender qué había pasado, por qué le había sucedido algo así, o sea, que la habían asaltado gravemente y demás, entró en temas de suicidio, ¿no? Por no poder procesar ¿cómo se llama? El por qué alguien le haría algo así, ¿no? Y entonces digo, por supuesto, esto es
más grave que el bullying en términos de seguramente el estado final, pero al fin y al cabo es un poco lo mismo. O sea, a la persona con tal de entender por qué alguien le quiere hacer daño, si nos cuesta trabajo entenderlo a todos, a las personas TEA les cuesta más trabajo entenderlo. O sea, Sí, porque porque está lidiando con el mundo que malestar. le rodea. Al final te cuesta lidiar con el mundo, entender, poner, crear incluso una propia imagen tuya, ¿no? En el mundo, ¿no? Un propio rol. ¿Qué rol tienes? Entonces, sufrir todo este tipo de cosas, pues es un poco duro, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos y bueno, creo que hay mucho por cambiar y mucho por mejorar. Menciona algo sobre factores en particular que crean que son las causas de este bullying hacia las personas TEA, o sea, algún detonante o algo al respecto. No, 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 lo que la discusión del estudio, bueno, lo que hablo es un poco, bueno, te habla sí que te habla de los entornos escolares inclusivos, están significantemente relacionados con un aumento en la victimización de estudiantes con TEA. Pero eso no me parecía tan relevante porque, porque es algo un poco lógico, ¿no? Que sí que podemos hablar de ello. O sea, es evidente, al final un entorno inclusivo, ¿qué pasa? Es donde existen diferencias más relevantes entre estudiantes, ¿no? Si hablamos de un colegio TEA, un colegio de necesidades educativas especiales, la norma es la diferencia, ¿no? La norma es, pues, como dicen, la diferencia, la diversidad. Si hablamos de un entorno inclusivo, esas diferencias se hacen mucho más patentes, ¿no? Existe una mayor diferencia, claro, al final, pues muchos alumnos neurotípicos son más populares, ¿no? Se hacen grupos, entonces sí que habla un poco de eso, ¿no? Que los entornos inclusivos, escolares inclusivos, están significativamente relacionados con un aumento en la victimización de estudiantes con TEA. Entonces no tan inclusivos, ¿no? ¿Eh? O sea, entonces no son tan inclusivos, ¿no? Ahí está la eterna discusión, ¿no? A veces yo siempre digo, yo creo que lo he dicho en algún podcast, a veces queremos ser tan inclusivos que somos exclusivos, ¿no? Y se ve muy, muy claramente. Nosotros, aquí están las units, que se llaman en el Reino Unido, que son, bueno, están los colegios de educación especial, y luego están colegios mainstream, coloquiales, por así decirlo, no me gusta decir normales. Y luego están las units, que son a caballo, ¿no? Entre una y la otra, a mitad. O sea, son unidades de alumnos TEA, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, dentro de un colegio mainstream, un colegio coloquial, ¿no? Un colegio común. ¿Qué pasa? Tienen actividades juntos, pero al final tienen su clase de referencia y es una forma de incluir. Y es una barbaridad lo que se ve ahí. Alumnos insultando a los alumnos, es una barbaridad lo que se ve. Yo he visitado un par de ellas, he estado colaborando en un par de ellas por, bueno, pues hacer algo de formación observar y se ven cosas muy... Bueno, al final adolescentes son adolescentes y falta de forma de... Pero incluso han estado creciendo viendo a esos alumnos y se ven cosas muy, muy feas. Yo nada más para cerrar voy a puntualizar algo que creo que es súper importante y que tiene que ver con el podcast que ya hicimos de inclusión educativa, que si no lo han visto, ojalá sea en un tiempo para verlo. Y fue lo que yo comenté. A ver, mi hijo va a una escuela típica, común, como le quieran decir, ¿no? Sí. El principal factor que ha sido la inclusión ha sido el interés de sus maestras y el interés por crear una cultura de aceptación dentro del alumnado que tienen, ¿no? Esa es la verdadera inclusión. Cuando les quieran vender que la inclusión es sonidos o alarmas o cuestiones visuales o colores de las paredes o sistemas Montessori, está muy bien esa parte, yo no digo que no, o sea, tendrá sus ventajas o sus desventajas, lo iremos analizando, pero lo más importante es el interés por crear una cultura de empatía. Si Sí, no se tiene eso, no hay inclusión. bueno, hablamos también de eso, me pareció súper interesante el capítulo ese, ¿no? Porque hablamos que la inclusión se trata de remover barreras para el aprendizaje. Entonces,
de eso se trata, crear un entorno inclusivo. ¿Cuál es la mayor barrera para, en mi opinión, para la inclusión? La falta precisamente de educación, la falta de formación, la falta de que otros alumnos entiendan, ¿no? Todo eso, ¿no? Dicen muchas veces las personas autistas no somos empáticas, perdona. He visto alumnos, no me gusta hablar, sabes que no me gusta hablar de grados, el autismo es uno y bueno, lo que se diferencia es interesante a modo diagnóstico para entender un poco el nivel de apoyo que necesitan, pero al final el espectro es uno, somos todos autistas, pero he visto alumnos no verbales, alumnos que parecía que no, y ver una persona mal, que a mí me cuesta entender que esa persona de mi equipo, no te hablo de otro alumno, te hablo de una persona de mi equipo, un asistente de profesor estaba mal, un día yo no me había, porque a mí me cuesta mucho, no me había, y yo me di cuenta de que esa persona estaba mal porque este alumno no verbal, que siempre estaba en su mundo, hizo algo que nunca había hecho. Irse para ella, ponerle la cabeza así en el hombro y con la cara, o sea, con la cara, a mí me hizo entender esa persona, que en teoría no es empática, que la otra persona estaba sufriendo. Me ayudó a ver la cara de este estudiante. O sea, a lo que me refiero, que dicen que no somos empáticos o sea, la empatía y todo esto, al final hay mucha más empatía muchas veces en el espectro, ¿no?, que en personas que no lo tienen. O sea, y todo eso, pues hace falta que todas esas habilidades se generen desde pequeños, todo ese entendimiento. No, aparte a mí este concepto de que la empatía es innata, me cuesta un poco de trabajo. Yo creo que la empatía se enseña, Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, neurotípico o no, se enseña. O sea, y es tan simple como que la mayor barrera, ¿no? Si vamos a hablar de barreras, la mayor barrera creo que en la historia de la humanidad ha sido la violencia, Sí. ¿no? Y es la primera que tenemos que derrocar si queremos hablar de una inclusión. O sea, Sí. no puede haber violencia contra otra persona si quieres hablar de ser incluyente. Sí. O sea, lo demás está bien, o sea, yo no digo que no, pero ¿de qué sirve que a un niño le demos adaptaciones sonoras, visuales y bla, bla, si al final del día sus compañeros lo van a estar molestando por ser diferentes? O sea, perdón, la base de la inclusión tendría que ser por ahí. Compañeros y adultos, o sea, Y adultos. es que no sé cómo era en México o en los distintos países, quizás nos pueden dejar un comentario en el vídeo, ¿no? Para conocer un poco más sobre los países. Y en España salieron muchos casos durante la pandemia, en España y en Reino Unido durante la pandemia, que no se podía salir a la calle, chicos con TEA que necesitaban ir a la calle a dar un paseo, la gente les insultaba desde los balcones. Sí. No sabemos, es una condición que dicen blind es a blind disability, ¿no? Dicen aquí Sí. ciego, no sabemos lo que. Una discapacidad que no se ve. Claro que no se ve, o sea, nadie pues, bueno, puede decir qué le pasa, a mí se me ven, qué le pasa en los ojos, ¿no? Que con mis tics o mis cosas, pero nadie sabe que lo tengo. Además, me puedo expresar, puedo hablar, a veces me pongo delante de una audiencia para hablar y pues, la gente tiene un poco de respeto, supongo, por eso, pero no se ve, ¿no? Pero necesito unas cosas que los adultos son muy duros muchas veces. Un niño, ¿cuántos niños TEA se quedan sin cumpleaños, sin ir a los cumpleaños, no les invitan a cumpleaños? Y eso son los padres. O sea, el único que puede hacer que su hijo deje de ser también un bully, de educar a su hijo, es fomentando todo eso. Bueno, pues, o sea, ¿cuánta gente? Al final, los niños los que invitan a los cumpleaños son los padres, no los niños. O sea, el niño puede dar la opinión, pero son los padres. ¿Y cuántos alumnos TEA se quedan sin ir al cumpleaños de sus amigos, o sea, de gente del colegio? Entonces, todo ese tipo de cosas, hay mucho que hacer como adultos para que luego creara un ejemplo para los niños. Perfecto. Yo creo que con eso cerramos este diálogo sobre este estudio, que me parece muy interesante, que hay mucho de qué hablar, que me parece que es importante, que es un tema que esté en la mira, ¿no? Porque al final, si no hablamos de bullying, si no entendemos qué está pasando con ese tema, tanto para TEAs como para neurotípicos, porque también, o sea, Sí. bullying es un tema para todos, no vamos a poder avanzar en muchas cosas. Pues sí, y eso, y bueno, los que quieran expandir un poco más sobre el tema, pues que vean el podcast también, que hablamos largo y tendido sobre ello.
sobre el tema. Sí, amigos, por favor no olviden de seguirnos, compartir e ingresar a onesmalltochangetheworld.com si quieren conocer más sobre el proyecto. Muchas gracias y nos vemos pronto.